Ha vivido esta semana los peores disturbios y la mayor represión policial que se recuerdan desde la revuelta tibetana del año pasado o la matanza de la plaza de Tiananmen en 1989. La violencia de origen étnico y religioso se desató con los brutales enfrentamientos entre los Han, la etnia mayoritaria en el gigante asiático, y los uigures, la población autóctona de religión musulmana que ansía su independencia. Las cifras oficiales han confirmado 156 muertos y más de 1000 heridos, pero los exiliados uigures aseguran que el odio racial ha dejado ya más de 600 cadáveres. Informe Semanal nos acerca ahora al origen de esa espiral de violencia y represión a pesar del bloqueo informativo impuesto por las autoridades chinas. Son las 8 de la mañana en Urumqi, justo cuando acaba el toque de queda en la capital de Xinjiang. Es la hora del inicio del despliegue militar, algo más que una parafernalia estética. A falta de un control real de la situación, se busca el impacto en la población de esta imagen cargada de un tremendo significado político. Y así las tropas empiezan a tomar posiciones al grito de «Vamos a proteger al pueblo». El pasado domingo por la tarde, los puestos del mercado de Dawan, en una calle que separa barrios Han, la etnia mayoritaria en China, de los uigur, de la minoritaria musulmana sunita, tuvieron que cerrar de forma abrupta. Cerca de allí, cientos de uigures se manifestaban, una escena tan inesperada como insólita en este país. Reclamaban una investigación en profundidad por la muerte de 2 de los suyos, aunque ellos dicen que fueron más. El origen estaba en un enfrentamiento ocurrido hace semanas entre trabajadores de ambas etnias en una fábrica en Cantón, al sur del país, a más de 3000 kilómetros de distancia. Aseguran que la pasividad de las autoridades por esclarecer esos hechos no es más que otra prueba de lo poco que importan al gobierno. Pero, desafortunadamente, el resentimiento necesita siempre de muy pocas excusas para explotar. En minutos, lo que empezó siendo una marcha pacífica se convirtió en la mecha de lo que ya se considera el enfrentamiento interétnico más grave ocurrido en China desde el fin de la Revolución Cultural. Iba en el autobús. Todo estaba tranquilo hasta que de repente nos pararon. Empezaron a atacarnos. Solo tuve tiempo de salir y correr. Los Han describen a sus atacantes cargados de ira y fuertemente armados con palos y machetes. Estaban dispuestos a todo, relatan. La policía, que tardó horas en poder frenar el caos, disparó indiscriminadamente contra los manifestantes. Los uigur aseguran que ha habido al menos 600 muertos. Las cifras oficiales hablan de 156, más de 1000 heridos y unos 2000 detenidos. «Dadnos nuestra libertad y devolvednos a nuestros hombres». Son los gritos desesperados de esposas, madres y hermanas que piden la liberación de sus familiares detenidos. Los últimos acontecimientos han hecho que estas mujeres pierdan el miedo y se enfrenten a los que representan, dicen, la represión y el sometimiento que padece su pueblo desde hace décadas. La mayoría de las detenciones de supuestos sospechosos y cabecillas de los disturbios del domingo siguen todavía hoy produciéndose cada noche. La policía va casa por casa. Los uigures hablan de limpieza étnica y arrestos masivos e injustificados. Pero nada de esto tranquiliza a la población Han. Estos días les hemos visto pisando fuerte, caminando en grupos y armados. Desde simples palos a cuchillos de carnicero. Se percibe menos miedo que ganas de venganza. Y a pesar del espectacular despliegue de seguridad, nos constan escaramuzas aisladas entre unos y otros. Todo hace intuir que estamos ante algo más profundo que las heridas físicas que nos muestran. El gobierno debería retroceder un poco y dejar de asociar lo que es la legítima libertad de expresión, de religión, cultural, igual que hace con el Tíbet, y no mezclarlo con terrorismo ni con el extremismo religioso. También debería dejar de intencionadamente culpar de cualquier problema a elementos exteriores sin aportar ninguna prueba. Pero precisamente igual que hizo con las revueltas del Tíbet, el gobierno chino desde el primer momento ha buscado una mano negra en el exterior.
Acusan de instigadores al movimiento de liberación del Turquestán Oriental, al que asocian con Al-Qaeda y que está en la lista de sus organizaciones terroristas. También apuntan a la presidenta del Congreso Mundial Uigur, Rivilla Kadir. Ante la gravedad de la crisis, el presidente Hu Jintao abandonó precipitadamente la cumbre del G8 en Italia para reunir de urgencia al Politburó, el máximo órgano del Partido Comunista. El mensaje retransmitido por la televisión oficial habla de la necesidad de unidad y de la conveniencia de prosperar juntos. Por el contrario, el comunicado escrito, mucho menos público, pero que sin duda será el que llevarán a la práctica, anuncia severos castigos para los responsables de la violencia. Las autoridades locales ya han confirmado que aplicarán la pena de muerte a los culpables. Esta es nuestra preocupación. Una vez más veremos una absoluta falta de interés del mundo por cómo se lleve este proceso. Arrestos arbitrarios, posibles abusos y tortura de detenidos. Es muy probable que pase esto tratándose de China. Pekín cree que lo sucedido ha sido un complot, una conspiración orquestada, premeditada y organizada para romper la armonía y fomentar el enfrentamiento social. Kadir, todo un personaje digno de novela, niega rotundamente su implicación desde su exilio en Estados Unidos. Las autoridades chinas utilizan propaganda para demonizar a los uigures y de forma irresponsable mezclan terrorismo, separatismo y religión, afirma. Esta mujer, a la que muchos consideran para su gente la figura equivalente a lo que representa el Dalai Lama para los tibetanos, asegura defender medios pacíficos y siempre se refiere a la autodeterminación de su pueblo por vías democráticas. Ahora teme represalias. Este es nuestro barrio. Aquí nos sentimos seguros, pero no nos atrevemos a ir a la ciudad. Basta con ver su mirada. Cuando los Han nos miran, sus ojos nos penetran como si quisieran comernos. Parecen endemoniados. La estrategia del enemigo externo pasa también por una efectiva campaña de propaganda. Además de sembrar de soldados y policías la ciudad para generar sensación de seguridad, el gobierno chino lanza desde el aire panfletos y viste sus camiones militares con pancartas. Frases como «hay que derrotar a los terroristas», «los separatistas traen la calamidad al país» o «rechaza el secesionismo étnico y el odio». Con pruebas o sin ellas, consiguen que vengan a la mente de la mayoría estas imágenes del año pasado, justo 4 días antes de los Juegos Olímpicos. Un ataque terrorista en Kashgar causó la muerte de 17 personas. Este viernes, las autoridades no dejaron abrir las mezquitas para el rezo y evitar así concentraciones. Algunas lo hicieron desoyendo la orden de quedarse en casa, aunque vigilados de cerca. No quiero hablar sobre la situación porque tengo miedo de los chinos Han. Tengo miedo del gobierno. No puedo hablar. Pero a pesar de un intento de los periodistas por continuar esta conversación, la policía viene y sorprendentemente incluso hace declaraciones. Gracias, ahora váyanse, gracias. Los chinos Han y los uigurs somos todos una familia. Algunos de los asistentes no pueden, sin embargo, disimular la emoción por todo lo ocurrido. Son nuestra gente, nuestras hermanas y hermanos. Si nosotros hiciéramos esto a los tuyos, ¿estarías contento? Dime. Los aeropuertos también presentan un inusual flujo de gente huyendo de la ciudad. Decenas de miles de personas de ambas etnias abandonan Urumqi por miedo a nuevos enfrentamientos. Las tensiones entre etnias no son nuevas, pero el temor a que esto no ha acabado es generalizado. Las autoridades no están dispuestas a que estos graves incidentes se conviertan en ejemplo y degeneren en una ola de inestabilidad a nivel nacional que pueda incluso hacer temblar los cimientos políticos del partido. Aunque es imposible encontrar analistas independientes en la China de la censura, visitamos al decano de la Facultad de Etnias. El profesor Yang hace equilibrios para explicarnos lo difícil que es entender lo que sucede en Xinjiang. En Xinjiang, los hanes y los uigures son muy diferentes en sus tradiciones, cultura, religión, idioma, en todo.
Frecuentemente en el contacto diario se producen roces, malos entendidos, hay problemas de comunicación y se pueden provocar chispas que degeneren en explosiones sociales de este tipo. Basta con mirar el mapa. Xinjiang, que traducido quiere decir nueva frontera, representa 1/6 del territorio chino. 19 millones de personas en una extensión más de 3 veces superior a la de España. Linda con 8 países. Algunas de sus capitales están más cerca de Moscú que de Pekín. Y gran parte de su gente se siente más próxima a sus vecinos afganos o pakistaníes que a los Han que viven en la puerta de al lado. En los últimos 30 años, China ha tenido un crecimiento muy rápido. En todo este proceso ha habido inevitablemente una serie de cambios sociales y algunos son contradictorios, hasta el punto de crear inestabilidad y confrontación. El profesor Yang critica a Occidente por juzgar sin saber, pero reconoce, sin citarlo, las consecuencias de la repoblación inducida que el gobierno chino ha promovido en la provincia con la llegada masiva de inmigrantes de la etnia Han. En el fondo, para muchos, el auténtico origen de estas revueltas. Los uigures, que mantienen su lengua de origen túrquico y alfabeto árabe, ya son menos del 50%. Afirman estar marginados y perseguidos hasta el punto de sentirse extranjeros en su casa. Ven cómo su cultura se diluye al mismo tiempo que se derrumban sus barrios históricos para crear centros modernos. Un proceso de asimilación casi tan rápido y proporcional al aumento de sus niveles de pobreza. Ni siquiera se salvan sus oasis del sur, justo debajo del desierto de Taklamakan. Allí es donde se concentran los islamistas más radicales. Pero el profesor Yang, él mismo también musulmán, aunque de otra etnia, asegura que lo que sucede estos días no es culpa de la religión. Según él, es un problema de desigualdad. El país ha de encontrar una solución para este desempleo. Todo esto son desajustes propios del crecimiento económico. No son solo conflictos de origen nacionalista o religioso. Pero además hay que entender que en Xinjiang conviven varias naciones y han de conseguir una coexistencia mejor. Los uigur han de esforzarse para hablar mandarín. Por eso el gobierno obliga a que se enseñe en las escuelas. Xinjiang, antigua autopista en la ruta de la seda, es ahora la gran puerta al oeste para China, pero sobre todo una de sus principales fuentes de riqueza para sus provincias del este. Su situación geográfica es tan estratégica como los tesoros que esconden estas tierras. Además de gas, aquí se alberga 1/3 de las reservas chinas de petróleo, 2/3 de su carbón y otros minerales y metales preciosos. Está claro que el lejano oeste chino es una inacabable fuente de riqueza, aunque o mucho cambian las cosas, también lo es de problemas.